Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Creo que es bueno seguir introduciendo el mensaje de hoy por el texto de Éxodo capítulo 20 y versículo 13, el sexto mandamiento en el cual todavía estamos. Dice así pues la palabra del Señor: no matarás. Señor, bendiga su santa palabra. Con la ayuda del Señor, pues vamos a completar ya este mandamiento. Hemos estado viendo durante todas estas semanas tanto los deberes que ordena como también los pecados que prohíbe. Y en cuanto a estos últimos pecados, hemos estado viendo cómo está prohibiendo el quitar la vida a uno mismo, a los demás, también las cuestiones del suicidio, del aborto, de la eutanasia. Y estamos viendo las excepciones a este mandamiento, ¿no? La última vez, el domingo anterior. Entonces vemos que en el día de hoy vamos a estar ya intentando completar, ¿no?, los pecados que están prohibidos, que entran, se puede decir así, dentro de la categoría de este mandamiento. No sé si es del todo correcta esta manera de hablar, categoría, pero en todo caso sí que es el mismo tipo de la transgresión del mandamiento: no matarás, aunque no sea la acción, ¿no?, que todo el mundo pues tenemos en mente de quitarle la vida a alguien, pero que según la palabra del Señor son también en esencia la misma transgresión o la transgresión del mismo mandamiento: no matarás. Entonces vamos a estar viendo acciones y actitudes. Acciones y actitudes en contra de uno mismo y en contra también de los demás. Acciones, actitudes en contra de uno mismo, en contra de los demás, y también un apartado particular en cuanto al uso de la lengua. Entonces, con esto creo que si el Señor nos ayuda podemos ya haber visto todo este mandamiento, todo lo que él abarca. Entonces, vamos a comenzar entonces estas acciones y actitudes primeramente contra los demás, ¿no? Contra los demás, y el punto más claro, ¿no? El punto más claro que seguramente pues todos tenemos en mente, ¿no? Cuando Jesús en el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, pues está también dando él la exposición acerca de la ley de Dios. Lo primero que dice es que la ley de Dios no puede ser quebrantada, ¿no? Que los cielos y la tierra pasarán, pero que ni una jota ni una tilde pasará, y que él no ha venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Bien, pues entonces, en toda esta exposición de la ley de Dios, que contrasta completamente con el formalismo de los fariseos, la enseñanza que se puede decir que era si no la oficial, sí la más extendida en aquel tiempo en Israel, en Palestina. Bueno, pues entonces vemos la profundidad de la enseñanza de Cristo acerca de la ley de Dios. Que la ley de Dios no es solamente el acto formal, no. Lo haces y ya has cumplido. O no lo haces y ya has cumplido la ley de Dios. No, va realmente a lo profundo, ¿no? La ley de Dios es espiritual, no está solamente diciendo cosas, ¿no?, que tienen que hacer o no. Va realmente al corazón de las cosas. Entonces, pues, como decíamos, leemos en Mateo capítulo 5 y en el versículo 21 esta exposición que hace del mandamiento que hemos leído. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Es el texto del Decálogo. Mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Hemos estado también viendo, ¿verdad?, lo que impone la ley de Dios en cuanto a quitar la vida al prójimo. Bien, pues continúa diciendo: pero yo os digo
que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpado del concilio, y cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. Porque vemos el enojarse sin razón, el llevarse de ira en contra de alguien sin razón, o el llamarle raca, pues bueno, es un insulto, o decirle a alguien, pues no. O decirle necio, ¿no? Es decir, tanto el insulto personal como el desprecio es ya la transgresión de este mandamiento del no matarás. Fijémonos que aquí está diciendo que se enoje sin razón, ¿no? Que es se puede decir, el texto original de la Biblia que se ha sido preservado, ¿no? En otras versiones, incluso la Reina Valera del 60, pues esta pequeña frase, sin razón falta, pero es del texto original y preservado durante los siglos en la Iglesia, ¿no? Ya dice que ni una jota ni una tilde pasará de la palabra del Señor hasta que todo sea cumplido. Entonces es también una cosa a tener en cuenta, ¿verdad? Enojarse sin razón. Porque también el apóstol Pablo en Efesios nos dice, airaos pero no pequéis. Entonces vemos que no toda ira es pecaminosa, ¿no? Y de hecho, en la Biblia misma, ¿en cuántos lugares leemos acerca de la ira de Dios? Entonces la ira como tal no se puede decir que es pecaminosa. ¿Qué es la ira? Es una reacción de indignación, ¿no? Entonces sí es una reacción de indignación ante un mal, ante un pecado. Entonces, como tal, no se puede decir que es, entonces, pues pecaminoso, pero será pecaminoso si nuestra reacción, además de esa indignación, es completamente desmedida, o eso nos lleva a hacer a nosotros, por otra parte, alguna cosa que está mal. Entonces sí, que entra dentro de la categoría de ira, pues pecaminosa. No toda reacción de ira es pecaminosa. Pensemos incluso en el Señor Jesucristo. Cuando entró en el templo, Él pues lo que hizo fue volcar todas las mesas de los cambistas, y pues lo hizo por el celo de la casa del Señor que lo consumía. Eso fue entonces un ejemplo también de una ira no pecaminosa. Pero vemos, nosotros tampoco hemos de estar descansando mucho en esto. No hemos de estar pues apoyándonos mucho en lo que dice la Biblia acerca de la ira de Dios, y lo que dice también pues la reacción de Jesús en el templo. ¿Por qué? Porque Dios es santidad absoluta. Dios 3 veces santo. Jesús, el Hijo de Dios, es el santo Hijo de Dios. Su ira era, por lo tanto, perfectamente sin pecado. Pero el problema es que nosotros somos por naturaleza pecadores. ¿Y hasta qué punto se puede entonces separar la ira nuestra de lo que nosotros somos? De nuestra propia carne, de nuestra propia manera de ser. Entonces hemos de tener atención, ¿no?, a nuestras reacciones. Si tenemos esa propensión a una reacción airada, porque de esa reacción airada, si va añadida a falta de control, etc., pues eso va de la ira a la furia. Es que no tiene ningún control. Y de la furia puedes hacer una locura, ¿no? Todo comienza por
una chispa, ¿no? Cualquier gran incendio en el bosque comienza de un pequeño fuego que uno hace o tira una colilla. Si en un polvorín tiran una colilla, pues la colilla es muy pequeñita, pero la explosión es muy grande. Nuestro interior es un polvorín. Nuestro interior, nuestro corazón afectado por el pecado es así. Entonces hemos de ir con mucho cuidado con la ira. Hemos de tener mucho cuidado y tenerlo bajo vigilancia. La ira. Pero fijémonos también, la palabra de Dios habla también del odio, del aborrecimiento, ¿no? Dice en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. ¿De acuerdo? Está hablando aquí de aborrecer al hermano. Odiar al hermano. Qué contradicción, ¿verdad? Aborrecer, odiar a aquel por quien Cristo murió, aquel por quien Cristo derramó su sangre, como dice el apóstol Pablo. Pero también el Señor nos dice de amar al prójimo en un sentido general y sin restricciones, como a uno mismo. Entonces, vemos que el odio es también una transgresión de este mandamiento, no matarás, ¿no? Podría decir, ¿verdad? ¿Qué es esto del odio? A ver, explícamelo, ¿no? Estamos hablando aquí de palabras. ¿Qué es odiar? ¿No? Pues odiar es sobre todo un sentimiento. No es algo muy razonado. Es un sentimiento, es una antipatía. Es algo, incluso, es una aversión. Es algo que, bueno, pues piensas de una persona y como que se te retorcen las tripas, ¿no? O ves su cara en la televisión y ¿no? O bueno, si es de un equipo, ¿verdad? ¿No? Está el equipo de mis amores y está el equipo de mis odios, ¿no? Y de mis aborrecimientos. Entonces cuando los veo ya, no paro de insultarlos, ¿no? Bueno, pues fijémonos, ¿no? Esa reacción de ver a alguien es que no lo puedo soportar. Es que es superior a mis fuerzas. Es una reacción visceral. Es una reacción emocional simplemente. Y es eso, el odio, no es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿qué es entonces? Es que tú ya no estás, digamos, ni gobernado por la razón, ni estás gobernado por no sé, por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? De amar al prójimo como uno mismo, o de considerar a la otra persona como un ser humano, o como una creación a imagen y semejanza de Dios como yo, o un hermano en la fe. Simplemente te llevas por lo que sientes en contra de él, es que no lo puedo soportar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no lo ves entonces como un ser humano. Ya no lo ves entonces como mi prójimo. Ya no lo ves entonces como mi hermano. Es que no lo puedo soportar. Eso es entonces, vemos en esencia la misma transgresión, o la transgresión del mismo mandamiento. Porque a partir de ahí, si no lo ves como a un ser humano, puedes, entonces, las cosas se siguen, ¿no? Por su propio peso. La ira, ¿no? Sin razón. El odio, aborrecimiento. La envidia. La envidia, hemos estado cantando el Salmo 37, ¿verdad? Los primeros versículos, y lo primero que dice, no envidies a los malos. No envidies a aquellos que hacen iniquidad y les va bien en la vida. ¿Qué es entonces esto de la envidia? Pues es el sentir, pues, tristeza, rencor, rivalidad, cuando a alguien le van bien las cosas. Y uno dice, ¿y por qué a mí no? ¿No? A él sí y a mí no, ¿por qué? ¿No? Entonces no te alegras por el bien de los demás,
sino que entonces, vemos, eso genera una reacción interior en nosotros que es cercano también al odio, ¿no? Te sientes agraviado, ¿eh? Es un agravio comparativo. ¿Por qué a mí no? ¿No? Y entonces eso, vemos, está siempre pues ligado, ¿no? El odio, la envidia, el odio, etc. Y la palabra de Dios pues condena la envidia, pongamos por caso, en Proverbios capítulo 14, versículo 30, ¿verdad? Y allí dice, el corazón apacible es vida para la carne, mas la envidia carcoma de los huesos. Los primeros perjudicados por la envidia son los envidiosos. Porque eso pues, puede llegar a ser, de hecho lo es ya en sí mismo, una prisión para su alma. Y además que es algo que echa a perder pues mucho bien la envidia. Como también leemos Caín, ¿verdad? ¿Qué hizo? Mató a Abel en 1 de Juan capítulo 13 versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No está diciendo explícitamente, ¿verdad?, acerca de la envidia, pero lo da a entender claramente. Tenía envidia de su hermano porque las obras de su hermano Abel eran justas, ¿no? Y Dios entonces miró con agrado a Abel y no a Caín. Envidia. Entonces, te vuelves en contra de él, como hizo también Caín. Como que lo culpabilizas, ¿no? Lo haces culpable. Y como mínimo entonces le haces el objeto de tus ataques, como mínimo verbales, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ¿no?, aquello de todos los tontos tienen suerte, ¿no? Todos los tienen, eso es la respuesta siempre de los envidiosos. ¿Nos acordamos de los chistes de Lepe aquí en España? ¿No los conocido? Los chistes de Lepe. Los que tenemos unos años ya nos acordamos, ¿no? Todo el mundo se reía de los de Lepe, ¿no? Y al final uno se entera que Lepe era el pueblo más próspero de la provincia, ¿no? ¿Cómo pusieron a los de Lepe en aquella época? ¿No? La envidia. La envidia es muy mala. Pues sí, porque la envidia lleva a esto, a atacar a los demás, ¿no? Ya vemos que el ataque verbal, ¿no?, el insulto, el desprecio, es también transgresión de este mandamiento. La ira, el odio, la envidia, el deseo de venganza, ¿no? Hemos visto tal vez en la película y la novela El Conde de Montecristo, ¿no? La historia de alguien que había sido pues perjudicado y entonces su objeto en la vida había sido pues ¿cuál? El llegarse a vengar de sus enemigos, ¿no? Bueno, pues el deseo de venganza es algo que está también entonces en la misma onda, ¿verdad?, que todo lo que hemos visto. Que el odio, que la ira, que la envidia. Aunque a uno realmente le hayan hecho mal, aunque uno realmente haya sido perjudicado, pero hemos de acordarnos que no es nuestra la venganza. Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Si estamos presa o preso del deseo de venganza, estamos entonces negando a Dios y estamos mostrando que no lo tenemos en cuenta para nada, ni nos encomendamos a Él para nada. Queremos tomar nosotros las riendas de nuestra propia vida. Queremos entonces nosotros dar el pago a los que nos han hecho mal. Y uno es el juez. Perfecto. Y Él tiene todas las cosas, bien anotadas, por así decirlo,
No hay nada de lo que hayan hecho los hombres que se le pasa a Dios por alto ni los olvida, y a su debido tiempo Él da el pago. De una manera perfecta. No es a nosotros, no nos toca a nosotros Él siquiera estar pensando esto, o ni mucho menos hacer planes. Dice Romanos capítulo 13, dice que Romanos, sí, capítulo 13. No, perdón, el capítulo 12, versículo 20 y 19 y 20, dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira. Vemos, esta sí es la ira perfecta, esta es la ira santa, la ira justa de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por supuesto, esto no tiene nada no es ninguna contradicción a lo que veíamos la semana anterior, que los gobernantes son ministros para ejecutar venganza. Los magistrados, los gobernantes, ese es su ministerio, ese es su cometido, no el nuestro. No hemos de actuar a título individual, hemos de dejar pues el juicio en manos de Dios, y también pues Dios ha instituido a las autoridades como ministros suyos para ejecutarlo en su nombre. Que lo hagan o no, entonces eso ya es otra cosa, eso ya es otra discusión, pero no tenemos nosotros que tomar la venganza nosotros, pues por nosotros mismos. Entonces, vemos en resumen todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Estas acciones, estas actitudes contra los demás. 4 hemos visto, ¿no? La ira, el odio, la envidia, los planes los deseos de venganza. Pongamos todo esto junto y mezclémoslo, ¿qué da como resultado? ¿Cómo lo podemos definir todo esto? Maldad. Esto es el ejemplo de un corazón malo. Malo, ¿no? O que está preso en la maldad. Entonces vemos, ¿no?, que de ahí, ¿no?, del corazón humano proceden todos los hechos, ¿no? Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, y de si el corazón humano está preso de estas maldades, pues entonces el resultado final pues puede ser otro que maldad. Bien, podemos ver ahora también actitudes y acciones en contra de uno mismo, que tal vez no sean tan evidentes, ¿verdad?, pero que también es una transgresión del mandamiento: no matarás. Todos hemos conocido a veces, ¿no?, personas, por ejemplo, que no dejan de trabajar, ¿no?, a las cuales los demás le dicen: pero hombre, para de trabajar, que te vas a matar a trabajar. Porque trabajas, y trabajas, y trabajas, y trabajas, y no paras, y no concedes sueño a tu cuerpo, a tu mente. ¿Por qué? Seguramente porque estás preso muchas veces del deseo de ganar dinero, más dinero, y más dinero, y más dinero, y entonces el dinero no te deja vivir. Te vas a matar. Te vas a matar. O aquel que se pone a comer, y a comer, y a comer. Oye, pero parará, no, a comer, ¿no? Dice que te vas a reventar, te vas a matar, ¿no? O a beber. A beber, estoy diciendo beber alcohol, ¿no? Y entonces, pues no tiene rienda, no tiene autocontrol, no tiene medida. Es una persona, diríamos, apasionada. Todo lo que hace, lo hace apasionado. Nunca sabe decir que no.
bueno, pues fijémonos, ¿no? Que eso también le puede llevar a uno a no tener control de sus pensamientos, no tener control de sus sentimientos. Entonces, por ejemplo, pongamos por caso, uno tiene afanes en la vida. Afanes, preocupaciones, ¿no? ¿Qué comeré? ¿No? ¿Con qué me vestiré? ¿Cómo voy a pagar yo? Pues, no sé, el colegio de los hijos o la mensualidad de la vivienda o etcétera, 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 ¿no? Los afanes de esta vida. Entonces, pues esto se vuelve tan obsesivo de que, bueno, pues no hay manera de quitárselo de la mente. Y eso es también, digamos, asesino, porque nos dice el Señor Jesús, nos acordamos que mata la fe. Por lo menos es el inicio de fe, ¿no? Que viene de escuchar la palabra, ¿no? Y de recibirla tal vez con gozo. Pero crecen tantos las aflicciones, o crecen tantos los afanes, que, bueno, esos brotes verdes, no, los primeros brotes que salían ahí a despuntar no crecen más. Por supuesto, no decimos que alguien que haya recibido verdaderamente la fe del Señor, pues la vaya pues a perder, porque es Dios quien salva eficazmente a su pueblo y a sus elegidos. Eso, por supuesto, pero eso no quita que la fe, que el afán sea algo tan dañino y tan nocivo que incluso vemos puede arruinar completamente, espiritualmente a las personas, tanto en lo que tiene que ver aquí en la vida temporal como también con las consecuencias eternas. ¿Por qué? Porque no tiene entonces medida. Aquel que no tiene medida en, pues eso, cuando se pone a comer, o a beber, o a hablar, ¿no? O a trabajar, ¿no? Una persona que no tiene ese control y ese dominio de sí, pues lo único que va a hacer son cosas en contra de uno mismo y en contra de su propia vida, con lo cual vemos que también es una transgresión, lo que puede llegar a ser, ¿sí? Del mandamiento del no matarás. Aquel que hace también una locura, ¿no? Se pone a discutir con alguien y llevado de la furia, de la ira, pues ¿no? Llega a las manos y más allá, ¿no? ¿Qué es eso? Alguien que no tiene control de sí, ¿no? Lo mismo que aquel que se aira, ¿no? Y que, bueno, pues no para, ¿no? Bien, pues entonces vemos, son actitudes, ¿no? Actitudes que también nos pueden dañar a nosotros, porque hemos de ver siempre este mandamiento no solamente acerca de la vida de los demás, sino también de nuestra propia vida. Hemos de amar prójimo como nosotros mismos. Este mandamiento también lo tenemos que cumplir con respecto a nosotros mismos, ¿verdad? Hemos de preservar no solamente la vida de los demás, hemos de preservar también nuestra propia vida, nuestra propia alma, nuestro propio ser. Bien, pues entonces vemos, esto es en cuanto a estas actitudes y acciones que también pueden, pues en contra de uno mismo, que también son transgresiones de los mandamientos, y como decíamos también al inicio, acerca del uso de la lengua. En la palabra tenemos un pasaje que es impresionante, que es Santiago capítulo 3, ¿verdad? No vamos a leerlo entero, lo podemos leer en nuestra casa, ¿verdad? Tranquilamente. Pero fijémonos también lo que dice acerca de la lengua. En el capítulo 3 y versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. La lengua humana. Entonces vemos la lengua es el medio, pues, ¿cómo decirlo? Destacado, se puede decir, para transgredir este mandamiento. Lo estamos transgrediendo prácticamente a diario con la lengua. El libro de Proverbios nos habla mucho del uso sabio de la lengua y también del uso destructivo de la misma. Un ejemplo, Proverbios capítulo 15 y versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Capítulo 12 y versículo 18. Hay quien habla como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En fin, no podemos ahora entrar a los detalles, ¿no? El libro de Proverbios está lleno de versículos de enseñanza acerca del uso correcto y sabio de la lengua, pero asimismo también de este uso lleno de maldad de la lengua por parte de los hombres. La respuesta, hemos leído en el versículo 1, capítulo 15, versículo 1, la palabra áspera hace subir el furor. Alguien le dice algo a otra persona y la otra persona, en vez de responder blandamente, ¿qué pasa? ¿No? Y pues eso hace pues la escalada, ¿no? Hace subir el furor. ¿Qué es eso del qué pasa? Es una actitud, si lo vemos, provocativa. ¿Qué pasa? Aquí estoy yo, ¿no? Es plantar cara, ¿no? En vez de, bueno, pues, ¿cómo se dice, no? Pues, calmar, ¿no? Calmar a la gente, ¿no? Y arriar las velas, ¿no? Tranquilo, ¿no? Pues entonces vemos, es echarle leña al fuego, ¿no? Entonces vemos, la lengua es el instrumento que el Señor nos ha dado, es para bendición, ¿no? Pero también un instrumento que trae muchísimo daño. Y hemos leído en Santiago que es inflamada por el infierno. Y nosotros, pues, con la lengua oramos a Dios. Con la lengua bendecimos a Dios y alabamos a Dios. Pero con la misma lengua estamos también diciendo maldades de los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Con lo cual vemos que hemos también de hacer un uso, una atención especial a la lengua, a lo que decimos y el cómo lo decimos. Y sobre todo, pues, el intentar desterrar de nosotros esta, digamos, respuesta, ¿no? Que nos sale, ¿no? Porque es lo que somos, ¿no? Como hombres, ¿no? Provocativa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Pero hemos de, sobre todo, acordarnos de nuestro Señor Jesús, quien nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto no significa, por lo tanto, que, pues, nos volvamos aquí no hombres.
¿Qué mayor ejemplo de valentía que el de nuestro Señor Jesucristo, que afrontó, como hemos visto también esta mañana, el ser abandonado de todos sus discípulos y de todos, ¿no? Y aún afrontar la hora suprema de la cruz, el sentirse lejos y abandonado del Padre, y todo eso para obedecer al Padre y para cumplir con su voluntad. ¿Qué mayor ejemplo de valentía y de poder y de aplomo el de nuestro Señor Jesucristo? Pero nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este corazón malo, hermanos, es la materia prima de nuestro corazón, porque es lo que somos por naturaleza, es lo que somos antes de la gracia y fuera de la gracia del Señor en nuestra vida, es lo que somos. Y aún teniendo la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos el pecado que mora en nosotros. Y ese pecado también incluso contamina las mejores acciones que nosotros podemos tener. Incluso nuestras reacciones justas y legítimas de indignación y de ira también se manchan de alguna manera de este pecado que mora en nosotros. Entonces vemos, hemos de partir de esta base: nuestro corazón siempre es malo. Y hemos entonces de esta manera humillarnos al Señor, ante el Señor, para pedirle que el Señor nos dé este autocontrol, nos dé esta humildad y nos dé esta mansedumbre, nos dé esta sabiduría para hablar correctamente y para que nuestra lengua con los hombres no contradiga nuestra lengua para con Dios. Hemos de pedir al Señor entonces que continúe esta obra de santificación en nosotros, que nos haga mansos y humildes como Cristo es, y que nos dé un corazón pacífico, apacible, que es de gran estima delante del Señor, y que es de bendición para los demás, y será de bendición para nuestras vidas. Pues hermanos, no podemos, ninguno de nosotros, pretender que nunca hemos transgredido el mandamiento de no matarás. Lo hemos transgredido muchas veces a lo largo de nuestra vida. Y todos los hombres somos culpables de transgredir este mandamiento. Pero acordémonos que el Señor Jesús tomó sobre sí el castigo por estos pecados de su pueblo. Y en Cristo está entonces la manera correcta de ser. Y hemos entonces de aspirar entonces a ser como Él. Si Él es nuestro Salvador, no podemos intentar querer ser otra cosa que no sea ser como Él. Pues que así sea, que el Señor nos esté ayudando y bendiciendo. Amén.